en la antesala de lo que iban a ser las elecciones en Venezuela. Y os traemos un pequeño boletín con todo lo que ha acontecido en las últimas horas. Traemos información actualizada de todo lo que hay para que sepáis un poquito qué es lo que espera en un fin de semana, que ya os podemos anticipar que va a ser un fin de semana realmente intenso. Bueno, en primer lugar, quizá la noticia más destacada ha sido la publicación por parte del Centro del Consejo Nacional Electoral, el máximo órgano fiscalización de los procesos electorales en Venezuela, del segundo boletín, el famoso segundo boletín con los resultados electorales. Recordemos que el CNE se había pronunciado en la madrugada del domingo al lunes con un primer boletín al 80% de las actas escrutadas, y desde entonces el grueso de la polémica, de toda la polémica que existía en Venezuela, era que esos datos del CNE no contaban con el respaldo de las actas, no eran unos datos definitivos, y la oposición, por su lado, había publicado y afirmaba tener en su haber hasta un 80% de las copias de las actas de los colegios electorales. El CNE, 6 días después de las elecciones, ha publicado un segundo informe con el 97% de las actas escrutadas, en el que reporta que Nicolás Maduro obtuvo el 51,95% de los votos frente al 43,18% de Edmundo González. El rector del órgano electoral, que es Elvis Amoroso, decía que Maduro habría obtenido finalmente 6.408.000 votos y Edmundo González 5.300.000. Ese sería más o menos el equilibrio. Este resultado varía muy poquito del primer boletín que se dio. El primer boletín que se dio, insisto, a las 12 horas de las elecciones, daba a Nicolás Maduro un 51,2%. Después eso era con el 80%, ahora con el 97% pasa del 52 al 51,95%, mientras que Edmundo González Urrutia pasaba del 44,2 al 43,18%. Entonces, un cambio poco sustancial, pero que contrasta con la oposición, que ha seguido actualizando su página web y que afirma que con más del 80% de las actas publicadas en la página web del Comando 20 Venezuela, tienen datos que corroboran la victoria de Edmundo González con un 67% de votos frente al 30% que habría obtenido Nicolás Maduro. Este era el marco que teníamos. La última gran actualización ha sido ese segundo boletín del CNE. El CNE publica el resultado totalizado, pero todavía no ha publicado las actas, por lo cual sigue el principal foco de disputa encima de la mesa, que es el poder aclarar y verificar esos resultados acta por acta en un proceso que pueda llevar a cabo un observador internacional o cualquier persona. Esa es la reclamación de parte de la comunidad internacional, ahora nos vamos a detener, pero ya tenemos los dos principales elementos. La oposición, que ha seguido publicando actas y que ubica en un 67-30 la victoria para Edmundo González, y el CNE, que sin haber publicado las actas, dice que la contabilización del 97% de los colegios electorales otorga una victoria a Nicolás Maduro por el 52% de los votos. Bueno, con todo esto hemos tenido varios movimientos de última hora. Quizá el más destacado fue la petición, el planteamiento de un recurso de amparo por parte de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el TSJ, por el cual pedía que hubiese una fiscalización de las elecciones en base a la violencia que estaba teniendo lugar en la calle, en base a todos los incidentes que estaba habiendo, y Nicolás Maduro planteó este recurso ante el TSJ, que es una cosa en cierta medida sui generis, porque, bueno, el TSJ es cierto que es el máximo órgano de justicia de Venezuela, pero que normalmente no ha ejercido nunca un proceso de fiscalización y control de un proceso electoral. El TSJ acepta el recurso de amparo de Nicolás Maduro y convoca a los 10 candidatos presidenciales a que se citen, declaren ante el TSJ, entreguen todo el material electoral en su poder y de esta manera puedan verificar los resultados publicados por el CNE y eventualmente pues, tomar algún tipo de medida. Esta decisión fue rechazada por el candidato principal de la oposición, Edmundo González, que ha señalado que el TSJ está copado por el chavismo y por tanto no es un órgano representativo, eso afirmaba. De hecho, Edmundo González no asiste a la cita que tenía con el TSJ. Nicolás Maduro sí lo ha hecho, ha entregado, dice, toda la información y el poder electoral que tenía en su poder el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, el nombre de la coalición gobernante, encabezada por el PSV. Y Edmundo González no. De esta manera, y ahora nos metemos con el resto de aspectos, creo que se avanza, se consolida esa tendencia de la que os decía el otro día, de esa
diferencia de cifras y de discurso que aventura pues un choque que ya estamos viendo en buena medida. No tiene por qué ser necesariamente un choque violento, que también, ahora vamos a hablar de lo que está pasando en la calle y de lo que a lo que va a esperar este fin de semana en la calle, con una creación de dos discursos, de dos legitimidades muy marcadas. Por un lado, la oposición que afirma que el CNE y el chavismo están cometiendo un fraude, que no son capaces de publicar las actas porque están tratando de falsificarlas, están tratando de buscar de alguna manera una excusa que justifique sus resultados. Dicen que no pudiendo demostrar su victoria han ido al TSJ, que es un órgano de justicia que controla el oficialismo, que controla el chavismo, pues para tratar de crear un relato, de apoyarse en instituciones que no son realmente independientes y que, bueno, pues están robando la elección y están desplegando además un gran ejército represivo en las calles para neutralizar las movilizaciones que desde hace una semana estamos viendo. Por su parte, el chavismo y Nicolás Maduro ha endurecido mucho el tono, ha sido muy explícito al respecto. Señala en primer lugar que el CNE le ha dado la victoria, que es una victoria incontestable, que la oposición lleva aclamando fraudes y demás desde hace décadas y que por tanto no es nada nuevo, que hay que dejar al CNE que trabaje con tiempo, que las actas que ha publicado la oposición no se han pronunciado directamente las altas esferas chavistas. Los que lo han hecho alientan un poco la teoría del fraude, diciendo que no son actas falsas, que hay actas en sus colegios electorales en los que no están bien reflejados todo, por tanto que serían actas falsificadas, aunque como digo, pasan por encima por el tema de las actas de la oposición, y sobre todo califica lo que está ocurriendo de un intento de golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en concreto señalando además a Estados Unidos, que ayer mismo también verificó la victoria de Edmundo González como candidato. Llamó, de hecho, el secretario de Estado estadounidense a, a Edmundo González Urrutia para felicitarle por la victoria electoral. El chavismo ha utilizado estos elementos para justificar una retórica nacionalista, una retórica antiimperialista y justificar una movilización en la calle, ¿no? Frente al intento de golpe de Estado que estamos viendo con la violencia en la calle, que hay algunos elementos de violencia, y a Estados Unidos, pues llegamos un poco a este escenario. Sábado 3 de agosto, puede que lo estéis viendo el domingo 4 de agosto, cambia bastante poco porque la verdad es que a una semana de las elecciones lo que tenemos es que por un lado la oposición se ha atrincherado y hecho fuerte con sus resultados, con las actas publicadas. El chavismo se está haciendo fuerte con el resultado del CNE, aunque todavía no ha sido auditado o ni es auditable porque no conocemos las actas colegio por colegio. Vemos un escenario de creciente movilización en la calle. De hecho, hoy se esperan grandes movilizaciones en los principales estados de Venezuela. Vamos a estar pendientes del estado Zulia, fundamentalmente de Caracas, epicentro de las movilizaciones. Tanto el chavismo como la oposición han convocado a la misma hora en puntos distintos. El oficialismo se está haciendo fuerte en torno al Palacio de Miraflores, al Palacio Presidencial, y los reportes que estaba dando la oposición decían que habría una docena de muertos en estos 7 primeros días y hasta 700 detenidos. Hay algunas ONGs, algunas organizaciones que verifican estos datos. Aquí también nosotros somos cautelosos porque no existe una transparencia que nos permita verificarlo, pero bueno, son los datos que da la oposición. Y ya por último, el último elemento que podemos destacar de estas últimas 48, 72 horas es cómo terminan también de configurarse los puntos a nivel internacional, ¿no? Por un lado hay que señalar, y yo creo que esto es clave, cómo, insisto mucho en esta triada de países, Colombia, México y Brasil, que son 3 países que han sido claves en todo el proceso de mediación entre gobierno y oposición. 3 países que han defendido el levantamiento de sanciones contra Maduro y que mantienen relaciones diplomáticas, que han hecho en buena medida de observadores, aunque no es que tuviesen reconocido ese papel, pero que han estado mediando en todo el proceso. Han pedido que se publiquen todas las actas, emitieron un comunicado conjunto, habían emitido varios, pero finalmente emitieron un comunicado conjunto los 3, diciendo que no hubiese injerencias, que esto se tenía que solucionar por la vía institucional, pero si bien es cierto que pedían no injerencias extranjeras, sí que señalaban la necesidad de la publicación clara y total y auditable de las actas electorales para poder desbloquear la situación. Estados Unidos, que inicialmente había pasado de una posición relativamente distante, porque el primer boletín que dicen es que no se creía en el resultado del CNE, pero que lo que pedían era las actas, bueno, pues sigue hablando de las actas, pero ya no lo hace desde una posición de imparcialidad o de duda, ya toma partido directamente y señala y dice que bueno, que Edmundo González Urrutia ha ganado las elecciones y que por tanto no hay nada que esperar ni nada más que hacer. Recordamos que a nivel regional se han ido moviendo poco a poco todas las fichas.
y tenemos que países como Honduras, Cuba y Nicaragua han reconocido a Nicolás Maduro desde el primer momento. Por otro lado, tenemos a países como Costa Rica, Paraguay, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Perú, que han desconocido los resultados, señalando, pidiendo las actas, pero diciendo que eran resultados que no tenían validez. Aquí habría que matizar porque hay algunos que lo hacen con mayor o con menor vehemencia, pero podríamos decir que el marco compartido es ese. Es el mismo caso que en Chile, pero por ejemplo yo insisto en que en Chile hubo una escalada retórica y hay una crisis desatada, pero es cierto bueno, que las declaraciones iniciales de Gabriel Boric eran críticas con el CNE, pero no hablaban de fraude, no como sí que habló, por ejemplo, Javier Milei o como habló, por ejemplo, el gobierno de Perú. Eh, entonces, a nivel regional el escenario es singular. Y vemos como Maduro ha conseguido, yo diría que esto es significativo también, revalidar gran parte de sus apoyos internacionales, algunos muy importantes y muy conocidos, como pueden ser pues, Rusia o China, que todo el mundo lo sabe, pero yo creo que podríamos señalar también el caso de Irán, el caso también de Turquía, el caso de Argelia, el caso de Qatar y de algunos otros países del Golfo con alianzas tradicionales por parte de Nicolás Maduro. Veo que me decís que está un poquito bajo, ¿no? No sé si está por aquí, Edu, y me puede subir, si no, bueno, ahora lo corregimos. Pero bueno, en definitiva, trae todo el café. En definitiva, a una semana de las elecciones, el escenario sigue escalando. Sigue, en mi opinión, de manera muy clara, degradándose a una situación en la que vamos a un choque de legitimidades. Son legitimidades construidas desde polos distintos, que tienen una base de relato común, que son las elecciones, pero que las interpretan tanto los resultados y le dan una validez completamente distinto, ¿no? A unos y a otros. Por tanto, estamos, ya digo, ante una situación de gran degradación. Vamos a ver hasta qué punto asciende o no asciende. Como decimos, los enfrentamientos en la calle son difíciles de cuantificar porque los datos no son claros, pero ya están hablando de víctimas mortales, estamos hablando de cientos de detenidos y eso pues está desplazando con gran intensidad la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que, insisto, ha conseguido, y yo creo que esto es clave, el apoyo de algunos países tradicionalmente aliados, como son, pues insisto mucho, China, Rusia, Irán, pero hay otros en la región que habían sido un apoyo fundamental para levantar ese bloqueo, esas sanciones que había tenido, como Colombia, México y Brasil, pero también podríamos hablar de otros países más en la región, ¿no? Y no están apoyando. Por tanto, la situación del chavismo, si bien es cierto que ha conseguido mantener por lo menos la estructura del poder, la infraestructura del poder, no es la mejor. Voy a leeros ya por último y cerramos este primer boletín y me meto a comentar vuestras dudas, hacer un poquito de análisis de las dudas que tengáis. Os comento un poco algunas últimas noticias que hay de Venezuela. Bueno, yo creo que lo primero que ya sabéis todos es el tema del Centro Carter de observación electoral, que bueno, pues emitió un comunicado hace 3 días diciendo que no podía verificar el resultado de las elecciones en Venezuela, que no podía afirmar que se había desarrollado la elección en términos democráticos porque no ha habido posibilidad de realizar un proceso auditable. Y por tanto, este centro, que recordemos que fue un centro que había sido utilizado por el chavismo, pues para justificar un poco anteriores procesos electorales, porque de hecho hay que señalar que el Centro Carter, por ejemplo, reconoce la victoria de Nicolás Maduro en el año 2013, reconoce parte de las victorias de Chávez. Era el centro quizá con mayor prestigio desde un punto de vista internacional, que estaba desplegado en Venezuela, no tenía una misión de observación plena, es decir, no tenía cientos de personas. Un proceso de observación electoral no es solo el día de las elecciones, ver que la gente vote y demás, sino bueno, pues hacer un proceso de fiscalización pues, del desarrollo de la campaña, de los requisitos legales para la inscripción de candidaturas, del conteo, etcétera, etcétera. Y como digo, el Centro Carter, ante la falta de publicación de las actas y las irregularidades que ha habido, ha dicho que no podía verificar el proceso democrático. E insistimos que esto es importante porque sí que había sido un centro que había dado en otras elecciones veracidad.
Por otro lado, señalar esa llamada de Anthony Blinken a Edmundo González, como os decía, tras la última actualización de la posición de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken llamó a los líderes de la oposición venezolana, no solo a, a Edmundo González, también al embajador Brian Nichols, que es el embajador ante Venezuela, y afirmó, en palabras textuales, que Estados Unidos sigue firmemente comprometido a apoyar la voluntad de los votantes venezolanos y está dispuesto a apoyar un proceso que ponga a Venezuela de nuevo en el camino de la democracia. No ha sido tan explícito como lo fue Trump en otras ocasiones, pero este cambio de posición en el que Estados Unidos directamente ya defiende a Edmundo González como ganador, como digo, ha erizado aún más los sentimientos en Venezuela, ha justificado en el chavismo una reacción importante y como digo, está siendo también un elemento discursivo utilizado por el chavismo, ¿no? Para decir, ojo, que viene Estados Unidos, que lo tenemos encima. Por otro lado, Edmundo González, como digo, ha rechazado participar ante el Tribunal Superior de Justicia en todo el proceso de investigación que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia para verificar el proceso electoral y ratificar o no los resultados del CNE. Se argumenta y esgrime que es un órgano completamente oficialista, que no es imparcial, y decía literalmente, decidí no comparecer porque existen razones jurídicas que nos dicen que el CNE debe de cumplir con la obligación constitucional de publicar las actas. Por tanto, no querrían entregar sus actas al Tribunal Superior de Justicia. Supondría, en su opinión, una indefensión entregar las actas a un órgano imparcial y poder perder su principal argumento a día de hoy, que son esas actas que tienen en su poder recolectadas uno a uno, ¿no? También hay que señalar que María Corina Machado ha tenido está teniendo un papel protagónico en esta última semana, en las últimas horas, de hecho, ha consolidado mucho ese papel, representando realmente el liderazgo. Yo diría que Edmundo González está jugando un papel muy simbólico porque hace ciertos comunicados, ciertas posiciones, aparece en las marchas, pero siempre flanqueado por María Corina Machado, que de hecho, y este es otro elemento que se completa muy, muy bien con lo anterior de Estados Unidos, se ha reunido con congresistas demócratas y republicanos. Bueno, pues después de que parte del gobierno pidiese que fuese encarcelada y se inflamasen las declaraciones en torno a su figura, bueno, pues hemos visto cómo han mantenido una videollamada con varios congresistas estadounidenses, lo cual pues también habla un poco de cómo poco a poco a nivel internacional esto está degradándose también, ¿no? Ya por último, señalar quizá un último país, y ahora ya me meto con este, que creo que no lo había comentado, estaba viendo aquí las notas que tenía, que es Panamá, que Panamá se suma a la lista de países que reconocen a Edmundo González. Lo hizo el jefe de Estado panameño, José Raúl Mulino, que dijo: Panamá se une al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, que impere el respeto a la voluntad popular como base de la democracia. Y etiqueta también a María Corina Machado en el tuit. Ya por último, recordar que hoy a las 10 a.m. de la mañana, lo que serán las 4 de la tarde en España, aunque esto lo estaréis viendo en diferido, está convocada una nueva marcha, una nueva gran marcha en Caracas, en la Avenida de las Mercedes. Ha convocado la oposición con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Y lo mismo ha hecho Nicolás Maduro. Recordemos que lo que denuncian como comanditos el oficialismo, para lo que veáis en muchos posts, en muchas redes sociales, o lo que escuchéis en declaraciones a Maduro o a otras personas, es que muchas veces detrás de estas grandes marchas estamos viendo cómo tienen lugar cortes o incidentes, disturbios, choques callejeros entre policía y manifestantes. Hemos visto algunos asaltos puntuales a instituciones o cortes violentos de carreteras o ataques contra sedes de partidos. También hemos visto la vandalización de algunos elementos simbólicos como esculturas de Hugo Chávez, en concreto 5, además curioso porque son en estados típicamente oficialistas, como son el estado Falcón, La Guaira, etcétera, etcétera. Y eso es un poco el otro argumento, ¿no?, que está sirviendo al chavismo para justificar su rechazo, que es esa presencia de violencia en la calle. Paso ya un poquito con vuestras preguntas. Yo creo que este es un primer buen boletín, 25 minutos para ubicaros en lo que han sido las últimas 24, 48, 72 horas en Venezuela, con toda la actualización. Recordemos, ojos en ese segundo boletín del CNE, que desglosa los resultados al 97% de las actas, pero no publica las actas. La oposición ha seguido publicando en su web paralela actas que han obtenido gracias a sus testigos electorales
y que choca frontalmente con el CNE. El TSJ ha iniciado una investigación en instancias de Nicolás Maduro, donde le ha pedido a todos los candidatos que declaren y que entreguen su material. Edmundo González no lo ha hecho. Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González como ganador, también lo han hecho otros países como Panamá. El bloque de países mediadores, como me gustaría a mí calificarlos, que son México, Colombia y Brasil, siguen pidiendo la publicación íntegra de las actas y no han reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Maduro ha conseguido hacerse fuerte con el reconocimiento de otros países como puede ser Qatar, como puede ser Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera. Pero bueno, poco a poco ha terminado de hacerse público varios de esos apoyos que son importantes. Hoy tenemos movilizaciones en la calle, mañana también las tendremos. Denuncias de la oposición de una docena de muertos y cientos, si no miles, de detenidos. Y una creciente e inflamada retórica por ambas partes, por parte del chavismo con esas acusaciones de golpe de Estado, con Estados Unidos como el gran impulsador, y por parte de la oposición señalando cómo están intentando utilizar todos los resortes institucionales, ahí es donde ubican la actuación del TSJ, y todos los recursos de Fuerzas Armadas y represivos, dicen, para parar a las movilizaciones populares y robarse la elección. Con todo esto, primer resumen, voy ahora con todas vuestras preguntas. Como siempre, agradeceros todas esas suscripciones que han ido cayendo. Muchas gracias a la gente que nos está viendo, más de 500 personas. A Rubink 10 por ya 2 mesecitos con nosotros aquí en Prime. Esperamos que llegues a los 13 que acaba de renovar Marian 5822. Una gozada. PRJ 1988, 7 meses. Muchas gracias. Melagpe, racha de visualizaciones conseguidas, 5 streams seguidos. Vamos, que has estado pasando la semana con nosotros. La calor con nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que está por ahí con sus suscripciones, compartiéndolo. Voy ahora con todas vuestras preguntas. No sé si se me sigue oyendo bajo, que os leía por aquí, que se me oía bajito y demás. Entonces, comentadme las dudas que tengáis. Yo le voy a dar un traguito al café en lo que escribís y vamos con una parte, si queréis, más de análisis. Me puedo poner un poquito más profundo con todo lo que tiene que ver. Es un tema que no hemos tocado, de las facciones del oficialismo, que hemos hablado muchas veces, las facciones de la oposición, bueno, pues el papel de algún país concreto. Si queréis, podemos hablar de Turquía, podemos hablar de Irán, podemos hablar de Brasil, podemos hablar de México, de lo que está diciendo López Obrador y lo que dice Claudia Sheinbaum. Podemos hablar de la situación económica, podemos hablar bueno, pues de datos más sensacionalistas como estos que dicen de que, por ejemplo, pues está incrementándose el precio de los billetes porque dicen que hay como indicios de que hay una nueva ola migratoria. Bueno, luego hablamos todo esto con vosotros, como siempre sabéis, Descifrando la Guerra, trabajo riguroso, casi 24/7 con vosotros, ¿vale? Vamos para allá. Primero, traído el café, encima estoy con mocos, o sea que si me oís carraspear la garganta, que sepáis que es por eso. Vale, vamos a ver. Preguntas. Bueno, veo que estáis debatiendo en el chat entre vosotros, ahí no me meto yo. Vale, pregunta por aquí. ¿Las actas que presenta la oposición son auditadas o son un invent? Dice Ferjerez00. Bueno, esto es importante porque el chavismo, como digo, está evitando abiertamente pronunciarse sobre las actas porque ciertamente es abrumador el número de actas que ha presentado la oposición. Es cierto que las puede tener, como yo te diría que las puede tener cualquier partido político en cualquier país del mundo donde haya un resultado o un proceso mínimamente garantista. Pues bueno, si tú tienes testigos electorales, que es como se llama en Venezuela, si tú tienes observadores electorales o lo que en España se llama apoderados, bueno, pues simplemente después del recuento tú puedes tener un acta hecha por ti, o en el caso de Venezuela, que es incluso mejor, pues es que ese acta te dan un acta oficial, que es un acta que es cierto que no es un acta 100% verídica, que es la que vale al 100% para el CNE, o sea, es un acta válida, pero te quiero decir, el acta más extensa, que es un acta de 2 metros, donde vienen, pues, ya digo, son 2 metros de papel, donde viene toda la codificación de los votos, o sea, que es un acta muy extensa, esa no se la dan, pero sí que le dan un resultado. Entonces, lo que ha hecho la oposición es, con todos sus testigos electorales y con las que ha recogido de otros lados, ha publicado esas actas. El chavismo no se ha pronunciado explícitamente sobre esa publicación, como que está sembrando dudas de que son mentira, de que está generando fraude. Yo es cierto que he observado varias de ellas y hay gente que está hablando de que cumplen en principio todos los requisitos estéticos y que parecen ciertas y verdaderas. Hay un proceso en el cual, si se publican las bases de datos en RAW, en bruto del CNE,
lo podríamos saber, porque las actas, insistimos en que es un sistema de voto automatizado muy robusto, donde se emiten las máquinas electorales, donde se vota, porque no se vota en urna. Lo que introduce la gente en urna es introduce un certificado de voto que está codificado después de votar. Entonces tú llegas a tu colegio electoral, llegas, te identificas con huella dactilar, perdón, eliges tu candidato, te piden que verifiques si quieres votar a esa persona. Entonces, se te emite tu voto después de haberlo elegido y de haberlo verificado, se te emite una certificación de voto anonimizada y codificada que tú introduces después en urna y por tanto tenemos un resultado en el cual tenemos una urna codificada con todos y cada uno de los votos y la máquina que de manera automática ha contabilizado al inicio de la jornada electoral, nos ha dicho que hay 0 votos metidos y nos ha dado todos los datos y al término de la jornada electoral nos ha dado los datos ya de la votación. Eso hace que, como haya unos códigos de identificación de la máquina, unos códigos alfanuméricos de 16 dígitos, que se emiten en ese momento y que por tanto no son falsificables, ¿no? Bueno, hacen que realmente sea difícil. Por tanto, dice el chavismo que, ya digo, no se han pronunciado explícitamente, no han querido entrar en ese juego de 80% de actas de la oposición, pero dicen, bueno, no, esto no le vamos a dar veracidad, son falsas, son tal, son no sé cuánto. Claro, no hay un proceso de auditoría fácil porque esa web ha estado caída, porque es un volumen de datos muy importante y realmente lo que podría ser 100% verificable y ver si son falsas o verdaderas serían los datos del CNE, que tiene que tener no solo las actas, sino las actas de apertura, las de cierre y todos los datos totalizados de los códigos de identificación de las máquinas y todo el despliegue, porque ha sido el órgano que lo ha organizado. Por tanto, pues siempre se pone ahí el foco porque son ellos quienes realmente tienen esa, esa capacidad, ¿no? De todos esos datos. Pregunta John Cass, ¿las actas de la oposición habéis visto? ¿Son así de chapuzas? Hombre, pues es verdad que he visto algunas que, y sobre todo son las que están rolando en redes con firmas así como muy infantiles o muy tal. O sea, quiero decir, yo he estado en América Latina o conozco otros procesos electorales y ves que hay gente con, bueno, pues con analfabetismo o con unos niveles muy bajos en muchas partes que no tienen firmas, bueno, pues que es simplemente su nombre o que firman con un garabato muy tal. Eso de primeras no tiene por qué ser una esta. Es que, como digo, no sé, mi abuelo que, mis abuelos que no sabía leer y escribir, pues también tenían eso, ¿no? Cuando tenían que firmar en documentos oficiales, hacían eso, un garabato, un este. Entonces, bueno, esto es un caso muy particular. Y además, yo que soy un tío muy riguroso y muy materialista, las experiencias individuales no explican fenómenos sociales complejos. Bueno, pues hay casos donde tú ves que efectivamente pues, las firmas parecen así o parece como que ha sido pintado con Photoshop alguna de las actas, pero bueno, insisto, son 25.000 actas o 22.000 actas las que han subido, entonces es difícil hacer un análisis porque ni yo puedo analizarlas todas y sobre todo no tenemos ni siquiera tampoco todos los elementos porque este proceso no basta solo con que las actas parezcan reales, sino que tendremos que contrastarlas con la fuente de datos del CNE y por tanto lo que estamos pidiendo, lo que pide la gente es que se publique lo del CNE porque esa es la prueba del algodón, ¿no? Pueden parecer realistas, pueden parecer chapuzas, pero bueno, pues es lo que hay. ¿Es factible que haya irregularidades en las votaciones en ambos bandos? Bueno, dice 7 Hercio. Bueno, o sea, yo creo que es un poco lo que hay ahora. Las dos partes dicen que está. La oposición dice que el segundo boletín del CNE sin actas no vale nada y que además estos son datos completamente falsos y artificiales. Y lo mismo dice el chavismo, que hablan de fraude y están construyendo ellos un relato. Factible, bueno, pues siempre puede haber irregularidades en un proceso electoral. Es normal que pueda haber un baile de cifras arriba abajo, en cierto nivel. El tema es que yo creo que las dos partes están acusándose mutuamente de que hay irregularidades y que son cifras construidas. Entonces, eso sí que lo vamos a ver. Mm, mm, mm. Vale, dicen que se escucha bien. ¿Podemos confiar en los datos de la oposición? ¿Están auditados de alguna manera? Ha preguntado Cergeré, yo creo que ya he respondido. ¿Por qué se decía que el CNE tenía 48 horas para publicar las actas, luego 72 y ahora 30 días? ¿Qué dice la ley exactamente? Pregunta Huerti PG. Bueno, a ver, aquí hay un tema, o sea, hay un cronograma electoral que no se ha seguido completamente por el CNE, que tiene que ver con la publicación de distintas auditorías y demás, pero que efectivamente se refiere a que tiene que haber una publicación preliminar de datos a las 48 horas. Luego tiene que haber una publicación desglosada de los resultados a los 30 días en la Gaceta Oficial, en lo que viene a ser el BOE, bueno, en la Gaceta Oficial del Este, ¿no? Entonces, esto lo comento porque no tengo ahora mismo como toda la normativa venezolana, pero bueno, es cierto que el CNE está en plazos, o sea, está en plazos
para publicarlo. No, yo creo que es un error, o sea, entiendo que puede haber dudas y suspicacias sobre lo que se está tardando, pero bueno, las cifras, de acuerdo a la normativa del CNE, no estaban incumpliendo todos los plazos, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que en una circunstancia normal, pues bueno, un primer boletín el primer día y un segundo boletín a los 6 días, pues bueno, en algunos países latinoamericanos donde los sistemas electorales no son muy fuertes ni muy sólidos, es algo normal. En el caso de Venezuela, estos plazos que, como digo, no están incumplidos totalmente, porque no están incumplidos totalmente, porque la cifra de 30 días es para publicar en la Gaceta del Este los resultados finales y consolidados. Eso todavía no lo han hecho, pero tendrían tiempo, ¿no? Sí que se ha incumplido parte del cronograma, pero hay otra que no. Por ejemplo, el primer boletín con el 80% de los resultados o este de ahora, pues bueno, pues entra dentro de lo esperable y de lo que puede ser un resultado, ¿no? Entonces, esto lo digo porque no es tanto el tiempo o los plazos que legalmente, pues vamos a quedarnos con esa idea de que es en la que se apoya mucho el chavismo, de 30 días para publicarlo en la Gaceta Oficial, vale, tienen todavía 30 días, pero es el tema de que esos datos, mientras no lo publica el oficialismo, hay alguien que dice que los tiene y los publica y dice que son resultados radicalmente distintos. Entonces es un choque al final discursivo. Pero desde un punto de vista legal, el CNE ha incumplido algunos aspectos de su propio cronograma, pero lo más tangencial en lo que se refiere a la publicación desglosada de los resultados tiene margen para hacerlo, que son 30 días en la Gaceta Oficial, ¿vale? Sí que hay algunos procesos de auditorías, de requisitos y procedimientos previos e intermedios que no se han cumplido o que se han cumplido parcialmente, pero en concreto están en plazos para hacerlo. Dice Leandro 1991. Hay noticias de que México, Brasil y Colombia quieren que Edmundo y Maduro se sienten a hablar, pero sin María Corina, y que el CNE de los resultados y no el TSJ. ¿Cómo es esa posibilidad? Bueno, yo no he leído esa noticia en concreto de sin Corina. La posición de México, de Brasil y Colombia, insisto que es una de las cosas que comentaba también antes al resumen al principio del boletín, han emitido un comunicado conjunto hablando a que se resuelva por la vía institucional, sin injerencias y con la publicación total de las actas, ¿no? Es un poco no querer alimentar esa retórica de la injerencia extranjera y demás, pero al mismo tiempo, pues bueno, advertir y señalar que bueno, que tiene que haber una publicación de las actas. México siempre ha tenido un papel y de apuesta del diálogo. De hecho, yo creo que se habla mucho de los acuerdos de Barbados, se habla mucho de luego el memorándum de entendimiento que ha habido con Estados Unidos, pero para mí el papel que ha sido clave, bueno, y Noruega, que ha sido el mediador durante todo el proceso, pero para mí el país que fue clave fue México. O sea, las mesas de diálogo de México y la apuesta del gobierno mexicano muy tenaz, porque además siempre México había mantenido relaciones diplomáticas con Venezuela desde que llega Morena al poder, fue clave. Entonces, a mí me parece que estos países que estén manteniendo esta posición son significativas y pueden ejercer una cierta presión en el chavismo y en la oposición. Entonces, siempre han tenido una posición de diálogo, me parece realista. Al final la posición es muy variada y es cierto que Edmundo González tiene la legitimidad de ser el candidato, pero es cierto que desde un punto de vista simbólico es María Corina Machado la líder. No he leído esa propuesta, pero es lógico también que cualquier actor pues diga que es el CNE quien tiene que hacer todo el proceso de auditoría y de transparencia y no el TSJ, porque eso es lo que dice la propia ley venezolana. Lo cierto es que, bueno, lo que se dice un poco es que el CNE va a publicar los resultados y el TSJ los va a verificar. Pero bueno, eso es un poco. En todo este conflicto, ¿qué papel han jugado los sindicatos? Bueno, pues hay que señalar que los sindicatos en Venezuela están muy influidos, yo diría que todo el conjunto de las organizaciones sociales en Venezuela, lo que se puede conocer como la sociedad civil o la sociedad civil organizada, está claramente atravesada por todo lo que tiene que ver con esta lógica centrífuga de chavismo-antichavismo. Y entonces vemos como hay algunas centrales sindicales claramente vinculadas al chavismo, que son parte directa de la estructura del chavismo, y que entonces han jugado un papel muy activo y de hecho son los sindicatos mayoritarios y reconocidos también, los que tienen un estatus reconocido por el Estado venezolano y por tanto reciben ayudas, son considerados interlocutores para temas de diálogo social, de mediación laboral y demás. Esos están, pero como te digo, es que no es, como es tan polarizada la sociedad venezolana, no es un escenario en el que puedas pensar como, yo qué sé, como en Europa o incluso en América Latina, donde sí los sindicatos pues tienen siempre una tendencia evidentemente de izquierdas, pero es que en Venezuela hay una mimetización casi total entre lo que son las secciones sindicales y el chavismo. Hay otros sindicatos independientes que
han hecho movilizaciones y paros y protestas y que son afines a la oposición, que son los llamados sindicatos independientes, que tienen pocos años de existencia y que se mueven en un contexto convulso, pero no han tenido un papel protagónico, la verdad. Sí que alguien me dirá, no, coño, pues este sindicato que ha denunciado el encarcelamiento de sindicalistas, ha hecho una campaña muy interesante por tal, o hay que ver que en estos centros de trabajo hubo un paro el día de las elecciones. Bueno, claro que ha habido casos así, pero como digo, los sindicatos no están teniendo un papel determinante en Venezuela a día de hoy. ¿Más preguntas? Ayer las sacaron para decir que eran falsas, veo que dice John Cass. Baba Yaguita, me imagino que os referís a las actas de la oposición, pero bueno, o sea, yo no he visto la declaración, igual podéis pasar un tuit donde haya un proceso en el que se diga que son falsas. Yo lo que he visto es un tipo, un periodista del chavismo diciendo, pues en mi colegio electoral, que fue a votar yo con mi mujer y mi madre, que fue un voto asistido y tal y cual, no aparecen esos votos. Hay menos votos de la gente que votó. O alguien que pone aquí y dice, no, pues mira, me he puesto a meter números de células y me he inventado números y sale un acta electoral, no sé qué. Bueno, pues sale porque una célula electoral en Venezuela son 6 números. Y dicen que supuestamente está automatizado y que por número de célula te aparece el centro de votación. Pues puede ser una irregularidad, o dos irregulares, o cuatro irregularidades, o que no, o que directamente pues no hay capacidad de verificarlo, pero no ha habido nadie que haya venido aquí, haya totalizado las actas y haya dicho que sea falso, porque salvo que ellos tengan las claves alfanuméricas que identifican a cada uno de los centros de votación, no sé por qué dicen que eso es falso. O sea, es lo que te digo, pues puede que haya casos donde es claramente un acta falsificada porque no tiene la firma de testigos o no hay firmas suficientes o se ve que ha sido modificado artificialmente, pero la mayoría de las actas que yo mismo he consultado no da esa sensación. Entonces puede que sean falsas porque se han construido de cero y la manera de verlo será cuando veamos los códigos identificativos de cada una de las máquinas, pero no es cierto eso que decís, ¿eh? Y si lo es, por favor, mandad el enlace. Dice 577. Ayer salió un vídeo del CNE en el que decía que eran falsas mostrando que no tenía firma un testigo. Bueno, es que como digo, hay subidas 22.000. Yo no las he visto todas y yo no soy. Yo soy analista internacional, estoy especializado en América Latina, en el mundo árabe, pero yo no soy un experto electoral. Tengo conocimientos básicos para poder hacer un trabajo de comparación básico. Por eso yo no estoy diciendo que sea un fraude. Lo que hay en Venezuela. Yo no estoy diciendo que Nicolás Maduro haya robado la elección, sino que estoy diciendo que no hay elementos de juicio que permitan verificarlo con totalidad. Y que un acta sea falsa o no, no es solo la presencia de firmas de testigos, que eso puede ser un acta, sino que haya un conjunto de elementos que nos permitan hacer un juicio sobre las 22.000 actas que ha subido la oposición o sobre las 29.000 que dice el CNE que ha contabilizado, aunque no se ha publicado todavía, dice que tiene el 97% de las actas, que serán 29.000 o 28.000, porque hay 30.000 mesas en total. Bueno, pues eso será lo que tenemos que ver, ¿vale? Mm, dice el Ransan, ¿sigue siendo una posibilidad que el gobierno no esté publicando las actas por una maniobra política? Bueno, aquí hay que señalar que no. Hay una confusión en términos, porque es verdad que siempre pues, puedes decir el gobierno, porque es verdad que el gobierno en Venezuela pues eso ocupa muchas parcelas o tal, pero ciertamente no es el Ejecutivo, formalmente no es el gobierno que tiene que publicar las actas, es el Centro Nacional Electoral, es el CNE, que se constituye como un poder propio e independiente, ¿vale? La Constitución de Venezuela en 1999 crea poderes, en total 5 poderes, entonces tenemos el poder ejecutivo, el judicial, el legislativo, que son los que hay en España o en la mayoría de países europeos, y ellos codifican un nuevo poder, que es el poder electoral, con su propio cuerpo y demás, que es el CNE. Es el CNE quien tiene que publicar las actas. Eso sí, tú, tal y como lo dices, tiene sentido porque la acusación que hay o lo que dice la oposición y demás es que el gobierno tiene cooptadas todas esas estructuras. Bueno, en eso no nos metemos, evidentemente, porque es una acusación de brocha gorda. El CNE, de hecho, se modifica y entran a formar parte de ella algunos rectores. De hecho, por cierto, hay dos rectores que no firman el segundo boletín, ¿eh? Hay dos rectores del CNE, rectores o miembros del CNE, que no firman este segundo boletín porque están en desacuerdo. Pero bueno, que se renovó parcialmente con algunos miembros de la oposición, ¿vale? Pero bueno, te quiero decir, es el CNE quien lo tiene que publicar. El argumento fundamental por el que ha justificado la demora es por hackeo que hubo el día de la elección que impidieron que se llegasen y se totalizasen bien las actas. Es así un poco la esta que se han dado y claro, eso es la versión oficial que da el CNE. Lo que dice la oposición es que efectivamente, pues como planteas tú la pregunta,
que sería una maniobra política para falsificar un resultado. Yo tengo amigos como Edu, compañeros que dicen que es una maniobra, que el chavismo en realidad, que dice, bueno, igual es una maniobra porque el chavismo en realidad tiene todas las actas listas y está esperando a que pasen los días para publicarlo todos y dejar completamente desarmada a la oposición. Bueno, pues no sabemos, ¿no? Podría ser una, podría ser otra. Lo